que también quisiera como esta charla centrarla un poco como en el lado humano y de tu experiencia en este tiempo y pues del personal de salud también en este tiempo. Pero este libro, como les hemos estado contando, se llama Memorias de un pueblo invencible y tiene 5 tomos y narra a través de testimonios y también de fotografías además muy, muy hermosas y muy fuertes, algunas, lo que fue para ustedes desde la Secretaría de Salud enfrentar esta pandemia y también para el personal de salud, todo lo que esto representó. Es muy interesante cómo lo que hicieron fue recoger testimonios, o sea, poner las voces de estas personas que estuvieron presentes en la pandemia, que estuvieron ahí como al pie del cañón, como por decirlo así. Y para empezar, Mercedes, quisiera que nos remitiéramos, además el libro es muy interesante porque va como contándonos un poco en orden cronológico y uno lo lee y uno mismo va como recordando esos momentos, como, uy, sí, en diciembre estaban en Wuhan hablando de esto, en enero, en marzo, y uno también revive pues lo que uno vivió. Pero quiero preguntarte a ti que si nos puedes contar o si recuerdas un momento, puede ser una conversación, un lugar, ese momento donde tú dijiste en tu cabeza se viene algo muy fuerte para este país y para esta región y caíste en cuenta de eso. Lo que te digo, puede ser una conversación, una imagen, un lugar donde estabas, no sé si lo recuerdas. Pues como igual debió pasarles a muchos de ustedes y nosotros, yo tuve, cuando me hacen la pregunta, una imagen en la cabeza. Empezando la pandemia, pues aquí sobre todo en la región se siente muy fuerte ya como entre febrero y marzo, sobre todo cuando ya viene el primer caso a Colombia, luego a los 3 días llega a Valle del Cauca con un caso en Buga, pero hubo una imagen antes de marzo en televisión. Pues ustedes saben que la televisión fue nuestro, pues, acertado en muchas cosas, pues en el tema de las comunicaciones, pero esa imagen fue ver al que era presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, con el ministro o asesor de salud de Estados Unidos, y enciendo el televisor, eran las 7 de la noche, y está él haciendo su alocución y habla de lo que se viene, que los muertos, y él con una mirada, con ese señor que es tan imponente al hablar, como tan directo, y él baja la mirada y dice: nos enfrentamos y vamos a esperar en Estados Unidos, las proyecciones son de 250,000 muertos. Y yo dije, ay, 250,000 muertos, y él baja la mirada y se le ve la expresión de angustia. Entonces dije, si el primer poder en el mundo que estaba representado en él tiene esa angustia, se imagina lo que se nos vendría o se nos vendrá a todos nosotros. Y empecé a hacer analogías de 250,000 muertos, cuántas personas serían para Colombia si eso iba a ser solo para las proyecciones de Estados Unidos. Entonces, pero sobre todo ver la expresión del señor fue muy, muy impactante para mí. Desde ese día decidí no ver televisión, nunca más volver, hasta casi 2 años, encender el televisor, quité todo lo del cuarto y sobre todo a la familia, si no vean noticias, porque de verdad, y ustedes recordarán que era muy impactante ver esas imágenes. Y cuando no estábamos nosotros en el tema de salud, siempre revisando páginas oficiales, siempre lo oficial, siempre era OPS, Ministerio, OMS, para poder tener información real y no confundirnos, ¿no? Y asimismo no confundir al resto de la población. Esa fue la imagen que se me vino a la mente cuando me preguntas eso. Una imagen bastante poderosa, ¿no? No. Y pues además me imagino que después no tenías tampoco mucho tiempo de ver televisión por un tiempo, sí, cuando estaban así enfrentando eso. Sí. Y pues una vez llega la pandemia, digamos lo que tú dices, febrero, marzo,
que ya llega un primer caso en marzo y llega un primer caso al Valle del Cauca. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿qué dices tú, bueno, tú con el equipo, qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la prioridad en ese momento? Bueno, como todos se imaginarán y como todos lo vivimos en cualquier escenario, pues yo les vengo a contar lo que se vivió en salud, en el primer, digamos, sector de que se iba a enfrentar y se tenía que enfrentar a la pandemia, pero todos lo vivimos de una manera muy impactante. Pero cuando llega el 6 de marzo, el primer caso a Colombia, nosotros ya llevábamos días atrás de muchísimas angustias porque ya la OPS a nivel mundial, inclusive el director general en enero empezó a aparecer en la pantalla y a anunciar una emergencia de una magnitud. Entonces verlo a él ya para nosotros ya algo nos imaginábamos, como dice la doctora María Cristina en el libro, era muy impactante ya algo nos estaba informando, ¿sí? A pesar de que la gente todavía no caía en cuenta de que, o no, y quién se iba a dimensionar una pandemia de este nivel, pero ella empezó, la doctora María Cristina fue el eje desde el primer momento de aterrizarnos a todos, sobre todo en el sector salud y empezando por la Secretaría de Salud. Ella fue la que empezó a armar el primer plan de contingencia, posteriormente a organizar los planes. Hicimos 7 versiones del plan de contingencia, o sea, uno hace un plan para ejecutarlo, no para actualizarlo cada 2-3 días, hicimos 7 versiones. Y eso era porque el evento iba avanzando. Entonces cuando llega marzo nosotros ya habíamos hecho como unas 3-4 cambios al plan que se narran en el libro de cómo iba avanzando, íbamos haciendo, o sea, en la marcha fue increíble que el evento era de tanto poder y de tanta magnitud, que haber hecho 7 versiones y todas casi ejecutarlas y planear, ejecutar y planear, pues fue muy difícil, pero todo iba, y ahí muy bien lo narra el libro la doctora María Cristina, con esa experiencia, con esa capacidad de liderazgo. También a ella le tocó muchísimos momentos, este era uno de los momentos más difíciles porque tocaba ir haciendo las predicciones, ¿sí? No de 1 a 2 semanas, cada 2 semanas haciendo las predicciones, y ella era como el eje articulador pues para todo lo que se venía, y no solamente a nivel de la Secretaría, sino de la red hospitalaria, de las clínicas privadas y de los demás sectores, como más adelante pues se describe en el libro. Y además, porque eso que cuentas de cómo el plan de contingencia iba cambiando, también tiene mucho que ver con cómo la pandemia fue íbamos casi de la mano con la ciencia, que iba cambiando cada momento, porque al principio no se sabía de este virus casi nada o muy poco, y se creían unas cosas y eso iba cambiando, entonces me imagino que ustedes tenían que irse ajustando a lo que la ciencia iba descubriendo. Uno de los grandes, digamos, aprendizajes y logros de la pandemia, pues hay que decirlo ya de antemano, fue el manejo de las comunicaciones en tiempo real y el manejo de la información pública. Sobre todo de las comunicaciones, se estaban tomando decisiones 2 horas en Ginebra, en donde se concentra la OMS a nivel mundial, y a las 2 horas nosotros ya sabíamos las decisiones que se tomaban allá. Entonces, y así cómo se movía la información. Entonces, nosotros, lo de hoy, nos servía para hoy y mañana de pronto las decisiones que se tomaran, pero las decisiones de ayer y de antier ya estaban obsoletas. Entonces todo eso nos tocaba estar actualizados casi a la hora y estar, pero sobre todo de información técnica, igual que ustedes y todo el común. Recibíamos información por los WhatsApp, por nuestras páginas, por la televisión, pero no sabíamos si esa información era real o no era real. Hasta nosotros caíamos a veces, mire, dijeron esto, que el alcohol sí sirve para los zapatos, ¿recuerdan? Y sucede que luego pues los estudios daban que esas no eran las medidas, pues porque muchos como ven en el libro también,
muchos de los alcaldes tuvieron acceso a varias cantidades de alcohol y el uso fue la fumigación de los carros que entraban o las motos, las llantas, y eso pues luego sabemos que eso no era productivo y desperdiciamos muchísimo allí nuestros recursos, ¿no? Entonces ahí están esas experiencias, esas lecciones aprendidas también. Sí, y ahorita también te quiero preguntar un poco sobre el tema de la desinformación y todo esto que se vivió, pero antes de eso, como vamos así un poco en orden, llega la pandemia y empiezan a haber, bueno, hay varios picos muy fuertes, y tú estabas al frente del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, o sea, te tocó ver y experimentar de primera mano lo que fueron las UCIs y las salas de emergencia. Y para muchos de nosotros que estábamos encerrados y nosotras, las UCIs las veíamos por televisión, si estábamos viendo televisión, pero no sabíamos muy bien qué era eso, cómo era eso. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo era ese mundo, ese ambiente. Bueno, las unidades de cuidados intensivos son servicios de salud que no solamente, o bueno, ¿cómo son? Son unas áreas especiales de alta complejidad de las instituciones de salud, públicas y privadas. Afortunadamente, pues en Valle del Cauca, por su desarrollo, y Cali sobre todo concentra un número de camas bastante importante. Iniciamos con 808 camas de unidades de cuidado especial de pacientes, y allí pues se concentra alrededor de ese servicio, se concentran otros servicios, ¿no? Entonces allí está el tema de la radiología especial, laboratorios especiales, las terapias físicas, los bancos de sangre, o sea, no es per se una área, es todo una estructura de recursos, ¿no? Bueno, ¿y por qué fueron importantes las unidades de cuidado intensivo? Pues porque el virus atacaba prácticamente el sistema respiratorio, o sea, el pulmonar. Y eso es una urgencia porque el paciente pues básicamente se quedaba sin forma de respirar. Pero también vimos, como ustedes también algunos seguramente lo vieron, el virus atacaba todo el sistema, ¿sí? Daños renales, hepáticos, de todo índole, y lógicamente se requería contarlo primero con unidades de cuidado intensivo, pero especialmente con unos elementos que se llaman los ventiladores o respiradores mecánicos. Y eso fue lo que ustedes, recordemos, si bien en Cali habían 808, en otros departamentos no habían 1, 2, ¿sí? Luego en las proyecciones requeríamos mucho más y llegamos a tener alrededor de 1.191 ventiladores en menos de 3 meses para poder alcanzar a dar esa respuesta, ¿no? Entonces, mi papel inicial, pues, fue en varios momentos, pero cuando ya llega el primer pico y en pleno pico, en julio, entre julio y agosto del 2020, la doctora María Cristina ese día, no sé por qué estaba en la casa, nunca casi estuve en la casa, siempre estuvimos, y mi equipo estuvimos en terreno, ¿sí? Entonces ese día estaba en la casa y recibo una llamada de ella desesperada que me retome el trabajo que estaba haciendo ya de planeación, pero hacia la unidad el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que fue una experiencia que ella lo lideró en estos términos. Si bien las unidades de cuidados intensivos, como le digo, ellas tienen unas camas y unos servicios alrededor de ellas se reservan por EPS y se reservan por prestadores. En ese caso, ellos ya las estaban, como quien dice, acaparando. Pues COVID venía a trascender esa situación porque ya veíamos que iban a llegar muchos pacientes. Entonces la doctora, en los conversatorios y en las cosas que se armaron en el mes de mayo, recuerdo a finales, decide hacer una estrategia y mirando la situación de tomar la autoridad que ella pues representaba y el liderazgo, y tomar todas esas UCIs públicas o privadas, esas camas,
y liderarlas a través de una sola coordinación, independiente que estuviera en Valle del Lila, independiente que estuviera en Tuluá, independiente que estuviera en el hospital. Esas camas llegaron a ser un solo bloque, una sola bolsa solidaria, como ella la llamó, y que se disponían a todos los pacientes que lo requerían, como iban solicitando el ingreso, no que porque este era el amigo de tal, el primo de tal, y se saltaba la lista. Esa fue una experiencia que la desarrollamos entre mayo, junio y luego en el primer pico, y empezó a dar unos resultados importantes, porque lo más importante, además de la solidaridad de estas clínicas, de los hospitales, fue la equidad y sobre todo la responsabilidad y la transparencia de esa asignación de esas camas. Entonces ella, hubo un momento, como te decía, en julio hace esa llamada y le digo, pues voy para el CRU entonces, y desde ese día me dice, ¿con quién quieres trabajar? Yo tenía que tener personas también conmigo ahí en el CRU, ahí está el doctor Jimmy Caicedo, pero una persona muy importante y especial que es Eduard Viteri. Hoy le pedí que nos acompañara también, hoy es defensor del paciente. Y de verdad, además de ser un pilar técnico, profesional, de apoyo, era una persona, porque uno necesita la parte humana, la parte digamos, del apoyo emocional, y él fue en esos momentos para mí una persona, un trabajo excepcional, y hoy se lo hago reconocimiento público, Eduard. Por favor, que alce la mano. Gracias. Y bueno, y en todo este trabajo ustedes estaban, porque todavía no había vacuna. 2020 todavía no. Entonces ustedes estaban vestidos en estos trajes, el personal médico, enfermeras, médicos, todos estaban en estas UCIs así vestidos, y eso lo narran de forma muy cruda también en el libro, cómo se sentía el cansancio y todo eso. Cuando iban al baño, sí, ves cómo. Bueno, nosotros como somos parte de la digamos, de la distribución y de la organización de las camas UCI, revisar dónde estaban los ventiladores, nosotros íbamos solo a las visitas de las unidades de cuidado intensivo para mirar si los ventiladores que llegaban del ministerio ya estaban funcionando o ya se habían distribuido, o si estaban ya en los cubículos donde deberían estar. Esa fue nuestra labor en las visitas que íbamos, y ahí conocimos, porque entrar a una UCI y ver cómo se manejaban, porque si bien yo vengo del hospital universitario antes de llegar a la secretaría hace muchos años, y había estado en las UCIs y era enfermera de UCIs, pero ahora era diferente. Entonces las clínicas y hospitales separaron las UCI COVID de las UCIs de los pacientes, eran en otras áreas, y estas UCIs solo se veía, con los pacientes solo entraban el personal a hacer cada uno digamos, su actividad. Si el médico iba solo a su área de médico, la enfermera solo a poner su medicamento especial, la auxiliar de enfermería solo a hacer el baño, o a tomar los signos vitales. Cada uno tenía su protocolo, que lo narran allí. Entrevistaron a varias personas que se llamó la primera línea de la vida, a ellos se les llamó de esa manera, muy merecido, porque esta gente directamente estaba con los pacientes. Pero como lo narra ahí, ellos sí estaban vestidos de unos trajes y con unos 3 tipos de tapabocas en su momento. Inicialmente se les ordenó que se pusieran 3 tipos de guantes, y el médico, un intensivista que narra ahí en la historia del libro, que era la odisea ir al baño o tomar agua, pues imagínense, quitarse eso, bañarse, luego ponerse otra vez los trajes, debió ser, ¿no?, una historia, un tema difícil. Nosotros cuando íbamos a la visita nos vestíamos de esa manera, pues ahí están en las fotografías, porque tocaba entrar directamente, revisar el equipo, pero como por los laditos salir. Pero en el centro regulador de urgencias se manejó con turnos de médicos, porque eran ellos los que direccionaban los pacientes. Allí se hacían las medidas de bioseguridad, pero no usábamos ese tipo de equipos, ¿no?, sino el tapabocas de normal distanciamiento. Ese centro funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, pero más que todo como un área de regulación, de control, de informes, sí, que era el día a día. Nosotros sí, un equipo
también con Edward y mis compañeros hacíamos visitas, pero en temas de revisar los ventiladores. Y en ese momento pasa algo, y es que así como ustedes no estaban resguardándose como la gran mayoría de nosotros, sino que estaban trabajando, estaban yendo a la oficina y te dan una prueba positiva de COVID. Sí. Positivo para COVID. ¿Cómo fue eso? Porque no había todavía vacuna, lo que estamos diciendo justamente. Sí, las vacunas llegan entre febrero y marzo del año 2021. Durante el año 2020 estaban todavía en investigación y en producción, ¿no? Bueno, ese es un momento difícil cuando leía en el libro y recordaba de verdad que las lágrimas, yo no soy una persona que lloro mucho, pues no tengo como ese sentimiento, pero cuando volví a leerlo en el libro a borbotones lloré y digo a la doctora María Cristina, no sé, pero yo no paré de llorar otra vez leyendo los libros, ¿no? Ese fue un momento muy difícil porque todo el miedo, así como todos lo sentimos, todos nosotros pues igual, y ese día pasó el primer pico ya, digamos ese periodo de agosto, y ya con el cansancio, con todo el estrés, y pues mi familia vive en Pasto, en Chachagüí. Y entonces le digo, doctora, quiero descansar, esto de fin de semana es festivo, creo que eran los primeros días de agosto, septiembre. Y entonces me dijo, bueno, 3 días, sábado, domingo y lunes, tómate esos 3 días y ve a descansar. Yo quiero darle un abrazo a mi mamá, hace 7, 8 meses no la veo. Y ellos desesperados porque nunca me encontraban en la casa y ellos sabían que yo estaba para un lado y otro. Y entonces ese día tampoco habían pruebas COVID, eran muy restringidas, ¿sí? Y entonces se me ocurrió decirle, bueno, ya me dio el permiso, pero doctora, deme una prueba, pues ayúdeme a que el laboratorio me haga una prueba, porque no era ir a comprarlos, ni eran pruebas rápidas de fácil acceder a ellas. Dijo, bueno, llamó a la jefe del laboratorio, va Mercedes a la prueba, listo, la prueba. Un miércoles, cuando ya el viernes 4 o 5 de la tarde dijo, voy a llevar algo, estaba abierto Home Center, era lo único abierto, entré, estaba con el carrito allí, cuando veo en el WhatsApp llegó la brava, y yo dije, esto no es mío, cerré 2, 3, a la tercera vez dije, no, soy yo. Y el resultado era positivo y yo creo que me puse pálida, yo empecé a mirar, yo dije como que la gente ya me empezó a mirar mal, ¿no? Y digo, ¿y cómo grito, cómo lloro? Porque el miedo y el terror era una cosa pues terrible. Yo dejé ese carro ahí tirado, yo que voy a llevar compras, yo ya no voy a ningún lado. Y salí pues porque estaba sola y mirando para todo lado porque tenía que llamar a la doctora María Cristina, era mi jefe, y decirle, mire lo que pasa. Entonces cuando ya vi que nadie había, entonces, doctora, salí positivo. Y ella, ¿cómo? De una grita por allá se escuchaba así. ¿Y cómo estás? No, o sea, gracias a Dios nunca tuve un síntoma, totalmente asintomática. Pues llegué a la casa y quien le decía a mi mamá y a mis hermanos que estaban lejos que yo era positiva y que por eso no viajaba. Yo me inventé una mentira allí de última hora diciéndoles que llegaba la fiscalía o yo no sé qué día, llegaba el lunes y la doctora por eso me suspendió el permiso y yo tengo que estar al frente con ella. Y así fue. Bueno, pues pasó esos días y como a los 5 días, uno esperaba los 5 días de rigor, medio calmados, pero el susto muy difícil porque eran los primeros meses, digamos, de la pandemia, sin vacunas, sin nada, pues claro, para el tratamiento, pero nunca me dio nada. Al 5.º día les pedí a mi familia que hiciéramos una videollamada para vernos, que como no nos habíamos visto, pero muy informal. Y entonces me senté, puse la luz clara para que me vieran y vieran a mi hijo que también estaba bien, y después le dije, vea, yo no fui porque a mí me dio COVID, yo estoy con COVID en la casa, encerrada. Ya me salvé, ya sí, me salvé. entonces mi mamá me dijo, ¿están bien? Sí, aquí estoy, la temperatura se las tuve que mostrar y todo, pero para calmarlos, porque yo creo que el susto hubiera sido peor. Sí, hay unos testimonios muy, muy fuertes. También hay uno de otra chica del equipo, no recuerdo en este momento el nombre, que dice el libro que tenía un hijo pequeño. Andrea. Y
y le dice llorando a la secretaria, es que yo no me voy a morir, o sea, del susto, o sea, pensando, puede que yo me muera y yo tengo un hijo de 3 años y me toca hacer este trabajo. Entonces, pues es como muy, muy fuerte leer todos esos testimonios y efectivamente muestra que esta pandemia dejó una gran herida en todos, ¿no? O sea, esto de que cuentas de que lo lees y que te hace sentir pues como esa sensibilidad es impresionante. ¿Cuáles crees que fueron los retos más difíciles para ustedes en la pandemia? Bueno, primero enfrentarnos a algo tan incierto, la incertidumbre. Nosotros pues ya veníamos de muchas otras eventos de emergencias en salud pública como el Zika, chikungunya. Yo recuerdo, a mí también viví todo lo que fue la H1N1, ¿sí? Que el primer caso llega a Cali y ese domingo me despiertan antes de las 7 de la mañana, Mercedes, o un caso de H1N1, en ese momento le decía la porcina, en el 2008, bueno, y otros eventos, pero nunca de esta dimensión, y cada día cambiaban las decisiones. Como les digo, un plan de contingencia 7 veces en 2 meses, eso demostraba que no era porque estuviera mal hecho, sino porque todo cambiaba de un momento a otro, la forma de abordarlo, etcétera. Entonces, uno de los grandes, digamos, momentos o de eventos o de afrontarse o de aprendizaje, la incertidumbre. Por eso nace parte de por qué las memorias del libro, porque precisamente hablando con nuestra jefe, la doctora María Cristina, ella fue la que ideó el libro, pero nosotros queríamos aportar eso, o sea, cómo se vivió una pandemia de esta magnitud que nos hizo un encierro total y que fue en el mundo, donde todos los sectores, eso era de película. Recuerdan que fue en Semana Santa el encierro, ¿no? Las 2 semanas antes y luego Semana Santa. Y en plena Semana Santa recuerdo haberme pellizcado porque todavía no podía creer que estábamos como tal cual una película viviendo en esos momentos, pero que era real. Entonces, esa nace por eso, contar las vivencias, sobre todo para tener una memoria, no para decir que Mercedes, que Andrea, que X, que Y persona vivieron eso, porque todos tuvimos una historia vivida y temas que deberían contarse inclusive en sus familias, pero es para no olvidarnos que existió una pandemia y que puede existir otra, porque sabemos que este siglo apenas empieza, el siglo XXI, y que hay muchos condicionantes que nos pueden llevar a otra pandemia, pero el problema es que solemos olvidar las cosas y el tema es que no lo olvidemos para poder ya al menos de esas lecciones aprendidas poder retomarlas en el futuro y poder tomar cosas pues que fácilmente podamos llegar y avanzar, ¿no? Rápidamente. Y ya para terminar y de pronto dar paso a ver si las personas a un par de preguntas. Justamente eso que dices de lo aprendido, tú eres una persona que tenía muchos años de experiencia en el sector salud, como enfermera, habías estado en UCIs, pero para ti, ¿cuál fue ya personalmente el aprendizaje más grande de esta pandemia? Bueno, muchas cosas, pero hoy y luego volviendo a leer los libros, la pandemia nos volvió más humanos. Eso fue lo más, yo creo que es el logro más, o lo aprendizaje para mí en lo personal. Recuerdan el tema de los alimentos, la gente que sacaba el trapito rojo, y eso de verdad tocó muchísimo. No lo tuve que vivir pues tan de cerca porque estaba con el tema del sector, pero eso en futuros eventos no se me olvidará que la gente sufrimos de hambre, porque también no crea que nosotros también nos sufríamos de hambre. En el centro todo estaba cerrado y nosotros en plenas reuniones y no había que salir a comprar porque no había nada. Entonces fue otro nivel del hambre que también se sufrió, pero yo creo que, por eso digo, para mí el tema de la pandemia nos volvió más humanos.
y cuando uno escucha las historias de los compañeros de la oficina, yo no sabía que había ocurrido tantas cosas en cada familia, ¿sí? Y algunos de ellos se han acercado y estábamos hablando en estos días con algunos compañeros y todo eso viviste durante la pandemia. Entonces, reconocernos como personas, vamos a poder salir siempre adelante. Por eso el libro se llama algo así de las memorias de un pueblo invencible. Y eso es uno de los grandes aprendizajes, además de las lecciones pues a nivel ya del sector nuestro, ¿no? En salud, el tema de las comunicaciones, la información, se movilizó eso de una manera impresionante, ¿no? Y los aprendizajes, el tema del liderazgo y la gobernanza de quienes estuvieron al frente. Les recuerdo, y hoy leía y recordaba, en otros países, ¿cuántos ministros de salud tumbaron? En Perú recuerdo que en 2, 3 días, y aquí nuestro ministro de salud, no por ser político, sino porque con esa entereza que se llevó y se tomaron las decisiones y pues la credibilidad que él también infundía, ¿no? Lo mismo la doctora María Cristina y la señora gobernadora, quienes ese liderazgo y esa gobernanza en nuestro país y en nuestra región fue muy importante, y que si miramos frente a otros países es uno de los, digamos, también elementos bandera y que resaltamos, y que en el libro también se resalta eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno. No sé si haya alguna pregunta por ahí. Muchas gracias. Mi pregunta va hacia, como todo lo que decían ustedes, que ustedes eran los que hacían los planes y que esos planes cambiaban muchas veces desde el sector educación. Hubo unos países que decidieron, muy pocos, los niños continúan yendo al colegio. Y la mayoría de los países decidieron, no, los niños a la casa porque son los que pueden traer el virus a la casa, enfermar a los abuelitos, etcétera. ¿Qué se aprendió de eso y viendo pues cómo quedaron la educación de los niños? Porque no todos los niños tuvieron acceso a educación virtual. Vimos que en la zona rural a veces les tocaba con radio y a veces ni con eso. Entonces, ¿qué es ese aprendizaje a futuro? Porque vienen otras pandemias. ¿Cómo se va a manejar la educación de los niños en los colegios principalmente y pues también en las universidades? Gracias. Bueno, pues yo creo que el sector educativo, así como el sector salud, debió tomar muchas cosas, digamos, de aprendizajes, ¿no? Yo creo que la tecnología que se va a usar ya para esas épocas va a ser mucho más avanzada. Sí, de hecho ya el ChatGPT es que se llama, la inteligencia artificial, que no la tuvimos en esos momentos de la pandemia, pues, pero así pudimos lograr cosas importantes en tiempo récord. Igualmente en educación yo creería que va a ser ya un punto fuerte y un gran avance, ¿no? El tema de las comunicaciones, el tema de la información, el tema del manejo de la información pública y de la información pues a nivel. Claro, los profesores, los alumnos, nuestros niños tuvieron que aprender en el momento, ¿no? Cómo se abre un Meet, cómo se abre una videollamada, una videoconferencia, y a todos nosotros nos tocó en su momento, y creo que en educación también. Pues sí, es muy doloroso. Yo decía, pues mis sobrinos les tocó vivir una pandemia de este nivel a estos niños. Miraremos en el futuro próximo qué impacto tendrá eso, ¿no? Porque fueron un año y medio encerrados frente a los que tuvieron acceso, como usted bien dice, a un computador. Recuerdan que en las casas teníamos, pues, ciertas familias un computador, pero eran 2, 3 niños y todos necesitaban usar el computador. Eso fue un caos al inicio y no había dónde salir a comprar porque estábamos encerrados, ¿no? Entonces, todo eso muy difícil, y de verdad yo no he escuchado, no he buscado cuál va a ser el impacto de ese momento para el futuro de esos niños y jóvenes. Esperemos que haya sido más bien de unas lecciones aprendidas para bien de la sociedad que nos espera. Buenas tardes. En plena pandemia, recuerdo mucho un titular de ONU
que decía la pandemia dentro de la pandemia. Y eran los casos de violencia intrafamiliar y específicamente la violencia basada en género contra las mujeres. Y pues uno de los principales impactos de, digamos, de ese momento, de ese periodo, era la salud mental, ¿sí? Es decir, la sobrecarga en las labores de cuidado en las mujeres que tenían que atender trabajo, familia, hijos, tareas, etcétera, pues fue muy grande. Y aparte de eso, pues obviamente la violencia que se vive al interior de las familias donde principalmente el agresor es un hombre, pues vivir todo el tiempo 24/7 con ese hombre agresor, pues trajo muchas consecuencias. Dentro de esas narrativas, dentro de esas reflexiones que se recopilan en el libro, como cuáles fueron esos hallazgos, esas reflexiones, como esos aprendizajes de cara, pues efectivamente a lo que viene, o inclusive hoy en día el problema de salud mental en el Valle y en Cali, que es, digamos, significativo, pues como que ¿qué nos pueden contar al respecto? Gracias. Muy importante su pregunta y observación. El tema de salud mental siempre lo tenemos rezagado, ¿no es cierto? Siempre vemos que lo que duele, las cirugías o lo que podemos intervenir, lo intervenimos y lo priorizamos desde el sector salud. Afortunadamente hay una política nacional de salud mental y en la pandemia nos dimos cuenta que si bien la Secretaría y la Gobernación tienen unos programas estratégicos como la línea 106, donde hay un grupo de psicólogos que te atienden 7 días a la semana, 24 horas, para alguna llamada que quieras desde el área de la salud mental abordar, y otros programas son insuficientes, y en la pandemia sí que se vio la necesidad de fortalecer esos programas. Esa es una de las lecciones aprendidas y de los retos que nos espera de fortalecer el tema de salud mental. No solamente por el nicho de estar encerrados tanto tiempo, sino también por el miedo que eso causó, o sea, ese terror. Hoy por ahí, cuando venía para acá, una señora, estábamos hablando de algo y el impacto que todavía se tiene, el miedo y los estragos que todavía la pandemia nos dejó. Y ella se refería al tema psicológico, al miedo, al estrés que todavía no han podido superar. Esa es una de las lecciones y de los retos que aún tenemos que afrontar. Muchas gracias por su observación. Yo quisiera preguntar, hay información de nuevas pandemias con variables diferentes. ¿Qué tan preparados estamos a enfrentar esa situación? Bueno, yo creo que sí estamos ya mucho mejor preparados, ¿no? Con lo que acaba de pasar. Sí leí hace unas 3 semanas, nuevamente la OPS dio otra alerta de una variante de coronavirus, ¿no? De ellas han salido muchas, como ustedes escucharon también, y fue oficial. Hubo varias variantes y esta es otra variante más, pero no es tan agresiva y tan letal como fue las primeras versiones del coronavirus, ¿no? Entonces yo creería que estamos mejor preparados, y de hecho tenemos ya 4 o 5 dosis de vacunas. Las vacunas fueron el mejor invento de la ciencia en tiempo récord, y que para nosotros los que manejamos y estuvimos al sector salud, para nosotros fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿sí no? He oído hablar de que no existía la vacuna para esta nueva variante. Seguramente no la hay, sí, pero los síntomas de esa nueva variante no son tan letales. Sí son de algunos síntomas respiratorios muy parecidos con algunas variaciones al inicial, pero muy seguramente ya están trabajando en una vacuna para dar con esa inmunidad, ¿no? Entonces, no es para asustarse, pero sí estar atentos, como les digo, con las páginas oficiales, ¿sí? Porque información y desinformación todavía seguirá circulando, ¿no? De hecho, el libro no pusimos muchas cosas de mitos y leyendas de la pandemia, ¿no? Eso da para escribir otro libro, yo creería. Sí, listo. ¿Qué mecanismo de información a nivel Colombia hay en el tema? En el Ministerio de Salud todavía está la página
¿cómo se llama? Enlace del ministerio que habla todavía sobre el coronavirus, sobre la pandemia, ¿sí? Donde todavía hay datos. Recuerdan los datos diarios que salían, todavía hay datos, protocolos, el ministerio hizo todo un despliegue de actualización de protocolos de manejo hasta de cadáveres y de todo lo demás, y es la página del Ministerio de Salud, se llama www.minsalud.gov.co, ¿sí? Acá. Buenas tardes. Yo quería preguntar, yo no soy de aquí, de Colombia, yo vengo de México, y no sé exactamente cómo haya sido aquí, pero puedo decir desde una experiencia en México que al menos el resultado de la pandemia con respecto del sector salud es que la gente terminó con una desconfianza muy grande hacia la institución del sector salud público-privado y hacia la medicina en sí, ¿no? Entonces creo que la gente estuvo en su derecho de generar esta desconfianza. Creo que hubo un quiebre de conocimiento muy fuerte, un quiebre de funcionamiento que pues legitima que la gente esté desconfiando no solo de la medicina, sino de los sectores salud en particular, ¿no? Entonces yo quería preguntar cuáles estrategias se están planteando aquí en Colombia desde el sector salud para recuperar esa confianza de la gente, ¿no? Para recuperar esa confianza en los métodos y en el conjunto de conocimientos que representa una medicina, sobre todo en miras de una nueva o muchas contingencias. Muchas gracias. Colombia, tengo entendido que fue de los países que mejor manejó el COVID. Sí. Como les decía, recuerdan que en otros países hubo durante el primer año de la pandemia 2 y 3 ministros afuera, y eso significaba también una desinformación, una ¿qué se llama eso? Pérdida de confianza en la legalidad, en lo que un ministro de salud representa, no un cargo público únicamente, representaba en esos momentos la autoridad sanitaria a nivel nacional, en este caso pues para Colombia, del manejo del COVID. O sea, para nosotros, o sobre todo los que estuvimos en el sector salud, el ministro de salud es como esa cúspide, esa fase final donde ellos son los que toman esas decisiones, pero no solo, sino alrededor de todo un equipo técnico y de instituciones, y ellos despliegan esas comunicaciones. Cuando hay cambios de uno y de otro, se corta esa comunicación y se pierde credibilidad. En Colombia no pasó eso. Y en el Valle del Cauca, pues, la doctora María Cristina es saludista con muchos años de experiencia, además de que tiene un don de liderazgo y de mando, que fue la que, a pesar del miedo, como ella narra ahí, porque también con su familia tenía que cuidar y hacer sus momentos con la familia, también ella supo y sabía que tenía una gran responsabilidad frente a un equipo y frente a las decisiones que tenía que tomar. Ella siguió también durante la pandemia, nos guió y nos orientó, y también escuchaba pues a su equipo de trabajo, ¿no? Entonces aquí pues yo le digo, en lo que yo viví, y cuando ella convocaba una reunión en las páginas, en 10 minutos todos aparecían en el chat o en las comunicaciones que se armaban. Era la credibilidad y la confianza en una persona y en la autoridad, sobre todo, que ella representaba en Valle del Cauca. Entonces para nosotros fue a pesar de que las redes sociales había muchísima desinformación, sobre todo cuando llegaron las vacunas. ¿Recuerdan esos videos que eran hasta feos, ¿no? Y con unas caras y unas, sí, que el chip, que 4G, que 3G, que bueno, esas cosas. Ella tomaba esos videos cuando, si no los tenía, se los llevábamos y llamaba inmediatamente, a veces había unos médicos a hablar de él y los hacía buscar y los llamaba directamente y le decía, usted es médico, yo soy médica y le quiero hablar, y hablaba y los convencía, por favor no vuelva en redes sociales a manifestarse de esa manera. Y bueno, ella tenía ese liderazgo y lo tiene, y sobre todo durante la pandemia yo creo que ese fue uno de los grandes logros. O sea, para Colombia, y nosotros tuvimos y en la región pues tuvimos afortunadamente esa continuidad y ese poder digamos de decisiones, y por eso pues yo diría que la institucionalidad aquí en nuestro país
se respeta y se... Hubo desaciertos seguramente que, por ejemplo, la encerrona de la pandemia, la contención, debió ser muchos días antes. Ya se tomó un viernes 20 de marzo, un poco tardío, pero así pues hubo unos desaciertos, pero no tan graves como los que uno ve ahora después de los 2-3 años de la pandemia, ¿no? Bueno, con la venia de la doctora Mercedes, que Gracias, doctor. hoy estoy acá pues como secretario de salud encargado, quisiera hacer un aporte y responderle algo a nuestro amigo que viene de México. Él preguntaba cuáles fueron las principales estrategias que se tomaron. Aparte de tener nosotros bajo el liderazgo de la Secretaría la doctora María Cristina Lesmes, que es una autoridad en salud, ella trabajó muy de la mano con el ministerio. El Valle del Cauca fue referente para nivel país en la toma de decisiones. Algo que ella lideró y fue recuperar la institucionalidad, porque ella logró unir al sector privado y al sector público alrededor de la pandemia. Y la respuesta fue total. De allí que tuvo tal manejo para esta pandemia. La otra estrategia fue que ella no esperaba. Ella tomaba las decisiones y se adelantaba. Ella, con un grupo de la Secretaría, logró tener estadísticas muy acertadas de lo que iba a suceder, lo cual le permitió tomar decisiones también muy acertadas. Lo otro que también hay que destacar es que ella se concentró en colocar personas alrededor de su equipo de trabajo con la experiencia como la de la doctora Mercedes para llevar a cabo las tareas necesarias para atender los requerimientos de la pandemia. En ese orden de ideas, para darle respuesta a nuestro compañero, digamos que lo que pudo salvar al país de tener una catástrofe mayor fue el liderazgo que tuvo la doctora María Cristina y con su experiencia poder conducir a un equipo de personas a poder contener lo que se venía con la pandemia, y que hoy debemos exaltar a todo ese talento humano que tuvo la capacidad de responder a lo que en su momento nos exigió la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que ya con esta terminamos porque se acaba el tiempo. Quiero agradecerles a todas y a todos por estar aquí, por nutrir también esta charla. Mercedes, muchas gracias. Y pues también muchas gracias al equipo de la Secretaría de Salud por pues todo lo que hicieron por nosotros en la pandemia y a todos los médicos, médicas y enfermeras y enfermeros que participaron. Terapistas, de todo psicólogos, sí, todo el equipo. Personal de salud, mejor dicho. Sí. Muchas gracias. Los invito a quedarse. Gracias. Los invito a quedarse si quieren en la siguiente charla, pero también hay muchas charlas hoy en este festival. Oiga, Mirelea, muchas gracias. Gracias, Gabriela, gracias.